Pues bendiciones, familia de Dios. Qué hermoso es escuchar la evidencia. Y mientras escuchaba hoy el diálogo que edificante que nos tocó hoy en el segmento anterior, y el asunto de nuestra renovación, ¿no? Cómo vamos viniendo en la mente de Cristo y permitiendo que cada vocablo sea renovado en nuestro entendimiento lo cual es necesario para poder operar en la naturaleza divina. Pues testimonio va a tener sus sinónimos, ¿no? Así como lo tiene en el contexto humano. Y la palabra testimonio es un sinónimo de evidencia, pero la característica importante de esto es que yo soy la evidencia. Sí, yo vivo eso, yo soy la evidencia de esto que Dios ha hablado, aquí estoy. Y que cada uno de nosotros podamos participar de esa manera, pues es algo maravilloso, algo que nos bendice enormemente. Pero como también mencionaban nuestros hermanos, pues es estar de acuerdo en ser el mensaje, no en solo escucharlo, sino en serlo. Y permitirle a Dios cumplir eso en nosotros es de lo que se trata en nuestras vidas. Vamos a dar gracias por la mesa en la que estamos sentados, por el pan que estamos recibiendo y que nuestro Padre abunde en alimentar el espíritu de cada uno de sus hijos el día de hoy. ¿Me acompañas? Padre, gracias porque no solo somos tu labranza, somos tus hijos y estás criándonos para que el propósito por el cual nos adoptaste engendrándonos se cumpla. El que cada uno crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y seamos llenos de toda tu plenitud. Gracias porque estás creciéndonos en fe, en esta capacidad asombrosa de creerte, cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, que son locura para el entendimiento humano, pero estás trayéndonos a creerte. Y es en ese creer activo que estamos aprendiendo a vivir el proceso de verdad, el ministerio que tú llevas a cabo en nuestro espíritu para cumplir tu promesa, para cumplir el pacto que te ocupa en nuestras vidas, porque somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que andemos en ellas. Así que, Padre, háblanos hoy a cada uno en nuestro espíritu por tu espíritu. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y permítenos a cada uno tener absoluta claridad de los pasos de fe que pones delante de nosotros en el camino que Jesús es. En su nombre te damos gracias. Amén. Bueno, siendo criados por Dios y siendo discipulados por Jesús. Qué asombrosa situación la que nos toca vivir, ¿no? El que viene a la conciencia y a la comprobación de esto en su vida, pues es una persona que va a participar y a vivir comprobando de qué es capaz Dios. Y hoy, viéndonos en este asunto, vamos a permitirle a Él
continuar construyendo el entorno de nuestro entendimiento en el cual existimos. Eso es muy importante porque, mira, si no venimos a la conciencia y a la comprobación de que nuestra realidad ha cambiado, que ya no estamos sujetos al esquema humano, que ya no estamos encerrados en la maldición adámica, ¿no? Que es el esquema de injusticia, de inequidad, de iniquidad. Inequidad es que las cosas no son iguales para todos. Iniquidad es que son las acciones que despojan a otros de lo suyo para enriquecerte tú, y eso lo vemos en abundancia en el ejercicio de los seres humanos, de la vivencia humana. Pero entrar a la libertad que nos ha sido dada, y esa libertad de entender qué ocurre aquí adentro, ¿cierto? Que no es que las condiciones externas se acomoden para que podamos disfrutar paz, sino es que tú eres un ente de paz ahora, y que no solamente tú participas de ella, sino que estás ahora destinado para ser una fuente de esa paz hacia los demás. Pues eso es enorme. Pero esto lo vamos aprendiendo en la vivencia, ¿sí? No en los conceptos, no en otra cosa, sino en la vivencia que nos es provista en el ejercicio de la fe. Y la fe es esta virtud divina que nos es dada cuando oímos a Dios y le tomamos la palabra. Y entonces se prende en nuestro espíritu este poder para creerle fiel, comprometido, porque si no hay compromiso, ¿para qué eres fiel? O sea, no puedes ser fiel a algo que no estás comprometido, pero si te comprometes, fidelidad es cumplir tu compromiso, ¿cierto? Entonces la fe es el conector a esa persona que es fiel. Y se prende en tu espíritu y tú puedes vivir una expectativa maravillosa, porque mira, todos hemos vivido expectativas, ¿no? Y luego hemos vivido también un montón de desilusiones, ¿cierto o no? Una expectativa de, oh, creo que ahora sí todo va a salir bien, creo que ahora esta es la persona correcta, creo que ahora sí encontré mi vocación, creo que ahora sí. Y luego, ¿qué pasó? No, pues no fue. La desilusión. Pero en Dios, la fe nunca te va a llevar a desilusión. Tienes que aprender a vivirla correctamente, pero lo que la fe produce es la comprobación. ¿Sí? Y por eso dice el Espíritu Santo que Dios te lleva de triunfo en triunfo. Porque, mira, la comprobación ocurre ante lo negativo o lo opuesto a la promesa. Cuando hay una contraposición, una contradicción, una contraacción a lo que Dios te ha prometido, y tú vives fe y Él se manifiesta para cumplir su pacto en ti y contigo, entonces tú estás triunfando sobre esa adversidad, sobre eso, esa contrariedad que vino y que buscaba moverte de fe, ¿no? El aprender a permanecer permite que, lejos de que pierdas, triunfes. Y este es un proceso personal. Bueno, este marco de esta nueva existencia, que dicho sea, no es pasajera, sino es eterna,
No nos es dada como ir a una función de cine o a una vacación, ¿no? Te vas a cierto lugar y te olvidas de todo. Lo hermoso de esto es que esto es vida eterna, esto es para siempre y esto es creciente, ¿no? Nunca te vas a aburrir porque tu Padre tiene cosas nuevas preparadas para ti constantemente que van a continuar eh, conduciéndote al objetivo marcado y ese objetivo está definido, está claro, no hay confusión, es que seas idéntico a Jesús. En Él habita toda la plenitud de la deidad y tú y yo estamos siendo llevados a esa misma vivencia y entonces nos corresponde entender cómo está provisto todo esto. Y en eso estamos ocupados. Porque es muy bonito recibir la revelación de que de esto se trata. Es hermoso entrar a fe para creer que Dios es capaz y fiel para cumplirlo. Pero ¿qué pasa si no entiendo cómo está provisto y cómo participo de esa provisión? ¿Sí? Son las dos cosas que deben ocuparnos a los hijos de Dios. Si Dios lo habla, Él crea un compromiso. Por lo tanto, Él nunca habla de balde, nunca va a hablar para después decirte, híjole, perdóname, es que no debía haberlo dicho. O sea, Él nunca se retracta de lo dicho y Él afirma en múltiples ocasiones en la Escritura, deja establecido que lo que sale de su boca no vuelve a Él vacío, sino que sale para ir y hacer aquello para lo cual Él habló. Entonces te das cuenta que cada vocablo que Dios emite es un compromiso que Él va a cumplir. Bueno, ahora personalízalo. Es un compromiso contigo que se va a cumplir en ti y que va y que está conforme tú vives fe, porque esa es la condición, la única condición en la que se cumple esto es en fe. Fuera de fe, todo se detiene. Pero en fe está la acción de Dios que cumple lo que Él ha hablado y habla a tu vida. Bueno, entonces, ¿cómo está provisto? ¿Y cómo funciona esa provisión? ¿Cómo participas de esa provisión? Porque eso es donde las cosas ocurren. ¿Qué está provisto? Y hay una escritura clave que enmarca esto, y es Efesios capítulo 1, donde se nos dice que el Padre de Gloria alumbra, nos da espíritu de revelación y de entendimiento en el conocimiento de Él. Recuerda que la palabra conocimiento en el lenguaje divino es vivencia, ¿sí? Es sinónimo de vivencia. No hay conocimiento si no hay vivencia. Y eso es importantísimo tenerlo bien claro en tu corazón. Entonces, el Dios de gloria, el Padre de gloria, nos da espíritu de revelación y de entendimiento en el conocimiento de Él para que sepamos tres cosas, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento para cada uno de nosotros? Y eso es ser hechos idénticos a Jesús. Él nos ha llamado hijos y cuando Dios te llama hijo o hija, eso es un compromiso, ¿sí? Eso no es un apodo, no es un apelativo, no es un nombre de balde, ¿sí? No. Cuando Dios te llama hijo o hija, es un compromiso que Él ha adquirido contigo y que
no puede quedar incumplido. Ese compromiso es lo que garantiza tu crianza en lo divino hasta la plenitud de Jesús. Porque Él no va a tener hijos a medias. ¿Sí? Entonces, demos un ejemplo, algo que ilustre lo que estamos hablando aquí para que le permitas al Espíritu Santo registrarlo en tu corazón. Vamos a pensar que los padres humanos tuviésemos que no solamente engendrar y el varón y concebir la mujer y dar a luz, pero que en la crianza de esta persona que nace, que ahora es tu hijo o hija, tú tienes que proveerle el crecimiento físico. O sea, que su cuerpo físico no se desarrolla a menos que tú lo hagas en esa persona. Eso es absurdo, así no sucede. Que bueno, imagínate lo que sucedería. Pero vamos a pensarlo así, ¿de acuerdo? Entonces, en el desarrollo físico de cada hijo, pues está la evidencia de la fidelidad de los padres, ¿no? Porque si eso fuera una obligación, una responsabilidad de los padres, tendría que significar que hay capacidad en ellos para hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, si tienes un hijo que no desarrolla, pues es una demostración de que los padres no están siendo fieles a ese hijo, ¿cierto? Si su desarrollo es desequilibrado y tiene todo tipo de problemas físicos, pues es una evidencia de una incapacidad, de un descuido, en fin. Entonces, lo que ves en el desarrollo físico bajo este esquema que estoy ilustrando, habla de quién, habla de los padres, ¿sí? De la crianza. Bueno, traslada eso a tu relación con Abba y con Jesús como tu hermano mayor. Y te das cuenta por qué entonces está tan claro en el testamento, en el pacto, el hecho de que tú, yo, cada hijo de Dios, vamos a ser crecidos y llevados hasta lo máximo, que es representado por Jesús, la estatura del varón perfecto, Efesios 4, en fin. Romanos 8 encapsulan este pacto y mírate entonces en la obligación que Dios tiene contigo. Pero para cuando Dios se obliga, y esa es la parte que es muy importante tener clara, para cuando Él se obliga, Él ya tiene las cosas dispuestas para que se cumpla ese compromiso que adquiere. Y esta es nuestra situación, ¿sí? Estamos en una realidad asombrosa porque lo que se nos ha prometido ya está provisto. ¿Sí? Ya está provisto. No hay manera de que escasee, falte, falle la provisión que cumple lo que se te ha prometido. Y ese es el trabajo de fe en ti, es traerte, por eso en la definición de la operación de fe que está registrada en Hebreos capítulo 11, el Espíritu Santo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Te das cuenta? O sea, habla de una vivencia, ¿cierto? La certeza es una vivencia, es un estado de convicción, de certidumbre,
Y cuando estás en eso, pues es una posición muy cómoda, ¿o no? O sea, lo opuesto a certidumbre, ¿qué es? Incertidumbre. Lo opuesto a seguridad es inseguridad. Todos hemos conocido esas vivencias y son incómodas, son destructivas, etcétera, etcétera. Pero mira nada más lo que está dicho. La fe es en la vivencia la certeza de lo que espero. Ah, bueno, ¿y qué espero? Hazte esa pregunta. ¿Y yo qué espero? Y ahí es donde empieza la labranza, ¿sí? Porque hasta que no permitamos la santificación que esto requiere, por eso en Primera de Pedro, el Espíritu Santo habla de la purificación de nuestra fe y lo asemeja al proceso de purificar el oro. Si el oro está en la tierra, en las piedras, y cuando lo minan, pues está todo revuelto con otros metales, con barro, con arcilla, con esto, con aquello. Y si quieres oro puro, pues tienes que purificarlo y se purifica con fuego, ¿no? Y ese fuego, sea físico o químico, porque lo hacen con ácidos, pero es lo mismo, es como meterle fuego. ¿Qué hace? Pues quema los otros elementos que no son oro. Los llevas a una temperatura donde los demás elementos se destruyen, se vuelven escoria, son sacados y va quedando más y más y más puro el oro. Pues tu fe, tu vivencia de fe y la mía, tiene que vivir ese proceso, ¿sí? Para que se cumpla esta promesa. La fe es en mí la certeza de lo que espero. Todo lo que no es congruente en mí o en ti con esta certeza de que lo que Abba ha dicho lo está cumpliendo en tu vida, tiene que ser eliminado. ¿Cómo? Por pruebas. Pero otra vez, vámonos a la renovación de esa palabra pruebas, ¿sí? Pruebas interpretadas humanamente tienen una connotación negativa. Tú estás siendo puesto a prueba, a ver si pasas. Por favor, ya salte de ese contexto y por lo tanto de ese engaño. Para ti y para mí, las pruebas son que Dios se compruebe a ti. ¿Sí? Tú no eres pasado por el horno de fuego para que te quemes, sino para que compruebes que se cumple la promesa de que cuando pases por el fuego no te vas a quemar y cuando pases por el agua no te vas a ahogar. Que ningún arma forjada en tu contra va a ser efectiva, va a prosperar. Pero para que eso suceda, pues tienen que ser forjadas armas en tu contra. Hola. Entonces, esta virtud divina, que es fe, tiene que ser ejercitada, purificada en cada uno de nosotros por comprobación. Y luego, el resto de la definición de fe es que es la evidencia de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que espero y la evidencia de lo que aún no veo. Pero está prometido. ¿Sí? Y entonces, te doy un ejemplo. Hay dos contextos importantes sobre esto de lo que no se ve. Uno es
lo que no se ve, pero está allí. Y tenemos un ejemplo maravilloso en la vida del profeta Eliseo, si no recuerdo mal, y su asistente, ¿no? El caso es que los enemigos, el ejército enemigo de Israel los rodea, perdón, y el muchacho viene y le dice, ya nos, ya nos metimos en líos, ya perdimos porque estamos rodeados del ejército enemigo. Y entonces Elías ora es Elías y le dice a Dios, le dice, abre sus ojos para que él vea la realidad divina, que más son los que están con nosotros que los que vienen en nuestra contra. Y los ojos del siervo, del asistente, fueron abiertos y él miró la multitud de ángeles que estaban con ellos y con espadas de fuego, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué sucedió? Pues que Dios hirió con ceguera al ejército enemigo y, resulta, ellos resultan ejerciendo misericordia sobre esos soldados y llevándolos, ¿no? Conduciéndolos. Bueno, esa es la evidencia de lo que no se ve. Es uno de los aspectos, ¿sí? O sea, el asunto queda mejor todavía establecido en 2 de Corintios capítulo 10, donde se describe lo siguiente, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y luego dice, porque por fe andamos y no por vista. Pues fíjate el asunto, ¿no? Es una transformación interna, porque ¿cuántas veces ante los retos de tu existencia diaria, tú has razonado de la siguiente manera? Es que yo no veo cómo. Es que como yo veo las cosas, ¿cierto o no? Es parte del raciocinio, porque estamos adaptados a esa existencia desprovista. Pero ahora nos toca integrarnos a la existencia divina que opera en la capacidad de Dios, en la fidelidad de Dios. Esa fidelidad es ejercida en su capacidad, o sea, en su poder. Y por eso las tres cosas a las que el espíritu de revelación nos lleva es a conocer a qué nos ha llamado a ser sus hijos, cuál es la herencia, las riquezas de su herencia para con nosotros, la provisión. Y tercero, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. ¿Te das cuenta? Bueno, es de primera importancia que cada hijo tenga conciencia de su entorno, de lo que enmarca ahora su existencia, y que transicione de el entendimiento humano al divino. Y conforme Jesús te muestra cómo vive Él las cosas, cómo las vivió en la tierra, y tú aceptes vivir fe, pues se te va a ir comprobando que tú estás ahora provisto de una existencia idéntica a la suya.
¿sí? Así que puedes empezar a ver el motivo de nuestro Padre para conducirnos por sus sendas de justicia. Si recuerda que las sendas de justicia son todos los asuntos donde Él quiere llevarte a conocerle, que es la comprobación de la verdad. ¿Soy tu hijo? Compruébamelo. ¿Me has dado paz? Compruébamela. ¿Dónde? Aquí, en esta guerra, en esta situación, en este caos, aquí, en esta amenaza, ¿no? Y conforme empieza a renovarse nuestro raciocinio y empieza a operar lógicamente en este contexto, tú entras a libertad y creces, porque estás siendo hecho libre de lo opuesto, que es la oración del humano que cree que haya un Dios, es, Dios mío, ayúdame, ¿cierto? Una oración que yo hice millones de veces. Pero la oración del Hijo nunca tiene esos vocablos, ¿sí? Porque el Hijo que dice eso ignora quién es su Padre. O sea, si yo tengo que venir y decirle a Abba, déjame contarte lo que me está pasando, porque para que lo sepas, por ejemplo, ¿no? Pues es un hijo que ignora que antes que abra su boca el Padre ya lo sabe. Y déjame pedirte lo que yo creo que es la solución. Ese es un hijo que ignora que el Padre va mucho adelante y que Jesús nos declaró lo que él vive con el Padre. Él dice, antes que tú le digas a tu Padre, él ya sabe de qué tú tienes necesidad. Mateo capítulo 6. Así que para muchos de nosotros tenemos que pararle a todas esas oraciones vanas que no caben, que no proceden, y aprender a hablar congruentemente con la verdad. Por ejemplo, si yo vengo en arrepentimiento por una mala acción mía, a confesarle a mi padre y decirle, tengo que decirte que hice esto en desobediencia a ti, y yo le explico mi asunto y todo, y le digo, y yo sé que merezco que me castigues, pero te pido misericordia. Pues suena, al oído humano suena decente, ¿no? Pero al oído divino, ¿de qué me estás hablando, muchacho? O sea, ¿cómo que merezco castigo cuando tu hermano ya pagó el castigo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacer a un lado lo que ya hizo Jesús para acomodar lo que tú estás diciendo en tu ignorancia, en tu necedad? No. Entonces, el trabajo de Dios, como podemos observar, es traernos a congruencia con esta realidad que nos corresponde. Por lo tanto, para no dejar este ejemplo volando, la oración correcta de arrepentimiento es: Padre, gracias por convencerme de pecado. Lo que hice no es acorde a tu naturaleza, a tu voluntad, en fin, y confiesas lo que fue. Gracias, ya confesé el pecado, ¿verdad? Ahora gracias porque Jesús pagó por esto. Gracias por haber provisto perdón para mí. Ahora, Padre, haz justicia en mi corazón para que me limpies de toda maldad y yo ya no, de ninguna manera, tenga con qué repetir esto. Eso es fe, porque eso es lo que está provisto. ¿Sí?
El hijo que no se sabe provisto, pues cabe en lo que describe el Espíritu Santo en Gálatas capítulo 4. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Por lo tanto, su vivencia es una vivencia de miseria, de inseguridad, de ignorancia, de impotencia, etc., de necesidades. ¿Sí? Pero es una barbaridad. Esa existencia no debe suceder en los hijos. Porque si algo debe ocurrir en el momento de nacer de Dios, es que aprendas a tomar la leche espiritual no adulterada, como recién nacido, y compruebes que cada vez que anheles comer divinamente, se te va a dar. Y que cuando comes, eso que comes te vivifica, te empodera para participar de la naturaleza divina. Y luego entras a vivir verdad. ¿Qué es vivir verdad? Vivir verdad es vivir el proceso de las 4 operaciones que ejerce el Espíritu Santo. Revelación, redargüimiento, corrección, instrucción en justicia. Porque eso es el proceso por el cual somos traídos, que lo vimos en el ágape anterior como la siembra, ¿no? El cultivo, que te lleva a no solamente recibir, sino a ser dador de. Eso es el fruto, ¿no? Es cuando tú eres dador de paz, tú eres dador de amor, tú eres dador de justicia, tú eres dador de verdad, porque eso reside y abunda en ti, y eso es lo que se te sale. Pues eso es lo que está en el corazón de nuestro Padre. Por lo tanto, tiene que quedar establecido en nosotros yo le estoy llamando hoy el cuadro que marca nuestra existencia como hijos. Y estos son los factores fundamentales. Todo ya está provisto. Bueno, eso necesitas digerirlo, ¿sí? Dejar que el Espíritu Santo trabaje allí contigo minuciosamente, porque déjame explicarte, para que tú y yo vengamos a vivir esta verdad de que todo está provisto, y eso está declarado, todo es vuestro, ¿sí? Todo. ¿Cuánto es todo? ¿De qué está hablando Dios? De todo, de Él y de su reino. Bueno, para que yo entre a vivir esto, el proceso de verdad, de que todo está provisto, para que eso vibre en mí, funcione en mí, sea mi lógica, ¿no? ¿Qué tiene que haber? Limpieza de la condición humana, donde es al revés. La condición humana es, tú busca cómo proveerte, manito. ¿Sí? Eso es lo que fue el parteaguas entre la existencia de Adán y de Eva como imagen de Dios, y viene a su fin esa existencia como imagen de Dios, y ahora ya no son imagen de Dios, se vuelven, lo que Dios les define es polvo eres. Ya no le dijo, eres mi imagen, le dijo, ahora eres polvo, porque del polvo fuiste tomado. Y ahora te toca a ti negociar con el polvo para tu sustento, la tierra. Y con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan y lo vas a comer en afán y en dolor hasta que vuelvas a la tierra. Eso es el marco de la existencia humana. ¿Te das cuenta? Y eso sigue en pie. Todo aquel que no es
regenerado, pues vive en esa maldición. Y lo manifiesta, no importa cuál sea su estrato social, no importa cuál sea su posición económica, financiera, política, lo que sea. De todas maneras manifiestan la misma realidad. Ahora vienen los hijos. Somos redimidos, eso quiere decir sacados de ese entorno, de ese reino de las tinieblas, como Dios le llama. Y somos trasladados al reino de su amado Hijo, porque aquí vamos a ser hijos juntamente con Jesús. Y por lo tanto, como hijos, ya somos no solamente hijos, sino también herederos de Dios y coherederos con Jesús. Co, no dice así, ¿verdad? Co. Entonces, es Jesús el responsable de enseñarnos a vivir la vida de un hijo divino. Y esa vida es una vida provista. Y ahí vas a tener que ocuparte, si tú guardas esta palabra, que hoy Dios habla a tu corazón, vas a tener que ocuparte del proceso de verdad. A ver, le creo a Dios que Él no está inventando cosas y yo tengo que estar duro y dale. No se te vaya a olvidar que mañana las cosas están así y pasado y viene el fin de mes y ¿qué ves en Jesús? ¿Cuándo ves a Jesús afanado por necesidades? ¿Por qué no? Pues porque en el contexto de su existencia, Él vino a la tierra como dueño. ¿De cuánto? De todo. Fue guiado por el Espíritu Santo, como tú y yo hemos de serlo, eh, a, que iba a hacer una entrada por Jerusalén, cumpliendo una profecía que había sido dicha siglos atrás, montado sobre un pollino de asno en el cual jamás nadie había montado. ¿Okay? Y es guiado a que llegó el día. Y entonces le dice a dos de los que con él andaban, miren, vayan a tal lugar, van a encontrar allí a un burrito, me lo traen. Y si les preguntan a ustedes, ¿qué están haciendo? Se están robando. Este animal no es de ustedes. Contéstenle ustedes, el dueño, que es sinónimo de Señor, lo necesita. ¿Ya? ¿Viste cómo piensa Jesús, tu hermano? Total, ellos van, les preguntan, ellos entregan la palabra que les dieron y las personas, bueno, llévenselo. Etcétera, etcétera, etcétera. Cada día en la tierra Jesús lo vivió en este entendimiento que el Espíritu Santo nos revela en Juan capítulo 13, donde dice lo siguiente, que Jesús sabía que había salido del Padre, que iba al Padre, seguridad, y que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos. ¿Cuánto es todo? ¿Y en qué contexto hablaba Jesús? Pues él hablaba de todo, 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 lo visible, lo invisible, todo. ¿Provisto? Pues por supuesto. Ahora, tú y yo tenemos que ser traídos allí.
¿eh? Y esto significa entonces que vamos a vivir mucha purificación, mucha santificación. Y estoy seguro que el Espíritu Santo nos va a guiar a hablar específicamente de enfocar esto, de qué voy a ser santificado para vivir el ser heredero de Dios. Pero mientras sucede en un ágape, tú no esperes. Tú deja que Él te muestre en tu vida eh, lo que está en lugar de, y es la manera en que debemos vernos en el proceso de santificación, es qué está operando en mí en lugar de la verdad que me corresponde ahora como hijo. ¿Sí? Si yo me mido provisto por lo que tengo en el colchón, ¿verdad? Hablando de dinero, por lo que traigo en la bolsa, por lo que no tengo, por lo que quisiera tener, por esto, por aquello, pues no estoy en semejanza con Jesús. Estoy todavía en mi corazón atado al sistema humano. Y ese sistema está bajo maldición, no bajo bendición. Necesito ser hecho libre de ese arraigo, ¿verdad? Y por eso Jesús dijo, difícilmente los ricos entran al reino de Dios, porque están arraigados en la confianza falsa que produce el decir, bueno, yo tengo con qué defenderme, yo tengo recursos, yo tengo esto. No es lo que se interpreta humanamente de hacer divisiones por clases y todo este asunto. No, Jesús hablaba de una realidad. Cuando tú crees que tienes las cosas provistas, está cerrado a la provisión de tu Padre. Pues sí, porque hay un sustituto. Y cuando tú dices, es que yo no tengo, estás en el mismo problema, pero al revés. Porque también te mides por el mismo esquema. Entonces, te das cuenta por qué este proceso de ser equipados con la verdad de lo que enmarca nuestra existencia como hijos es importantísimo, puesto que sin ello vamos inevitablemente a vernos en oposición, sin entendimiento de cómo participar. Así que, resumo, la realidad que te ocupa ahora es que todo lo que se requiere para tu existencia está provisto eternamente. Punto. Y para tu transformación y tu crecimiento en la semejanza de Jesús, todo está provisto. Bueno, ahora viene la parte, si todo está provisto, y eso, repito, tiene que ser resuelto en el corazón, porque sin duda ya está viendo argumentos en tu cabeza de lo que no está resuelto, pero esto, pero aquello, pero entonces, ¿cómo le hago? Bueno, aprende esto es lo que es traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O te enredas allí y te quedas allí, o te das permiso de que se te ministre libertad de argumentos y comprobación de verdad. Esa es tu elección. ¿Sí? Me quedo en los argumentos, me atoro allí, me desvío en muchas ocasiones, a veces me retracto o permanezco en fe. Y digo, Padre, mira nada más todo el embrollo que yo traigo aquí. Es tu promesa hacerme libre y yo elijo aquí en mi espíritu. Aquí está mi cabeza
alegando, pero yo en mi espíritu digo, me quedo contigo y someto todo esto a tu santificación. Yo me declaro, tú me has declarado tu hijo y yo me declaro tu hijo. Estamos de acuerdo. Ahora, porque eres mi papá y tú sí tienes el poder de crecerme. ¿Se acuerdan que les di el ejemplo de los padres que tuvieran que darle crecimiento a los hijos físicamente? Bueno, este papá sí tiene esa responsabilidad, pero el hijo tiene que participar. Y ahí está la clave de que toda esa provisión se manifieste en ti. Y por eso en Efesios capítulo 1 dice que empieza estableciendo la provisión. Y dice que Dios como tu papá ya te bendijo con toda bendición espiritual. Yo leía eso y decía, pues sí, pero eso es cuando yo me vaya al cielo. ¿Ahorita qué hago? Yo lo que necesito es bendición ahorita, porque mira, hoy en el proceso en el que Dios me lleva, renovándome, santificándome, me queda claro por qué es espiritual, porque si no se produce en mi espíritu, entonces yo no puedo participar de bendición. Mira, si el tener posesiones terrenales no se procesa como bendición de mi Padre, entonces se convierte en una maldición, porque está suplantando las riquezas verdaderas en mi corazón. ¿Sí? Recuerda, santificación es, Padre, hazme libre de lo que impide que yo viva lo divino. ¿Qué ves tú en mí? Y por supuesto, Él te lo va a hacer ver porque tú tienes que entregarlo, no te lo va a arrancar a la fuerza. El desarraigo nunca es un acto de violencia, es un acto de amor al que tú vienes en fe cuando dices, ya vi, Padre, límpiame. Y Él entonces remueve eso que está arraigado, metido allí hasta lo más profundo de ti, y Él lo va a extraer sin dañarte para traerte a libertad. Y en libertad, entonces vas a participar, se te va a comprobar, mira, estuviste dispuesto a soltar esto, porque así es, ¿eh? No creas que, bueno, déjame convencerte dándote la evidencia para que sueltes lo que debes de soltar. No, 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 no. Se te has dado fe. Y fe entonces se vive, ¿sí? La fe, las obras de la fe son los pasos que damos porque le creemos a Dios. Es como el niño a quien el padre le dice, échate, yo te cacho, ¿qué sigue? ¿Le creo o no le creo? Pues el niño que le cree a su padre se echa. Y el que no, no, le gana el miedo, ¿cierto? No, no creo que tú me vayas a echar. Mejor no me echo. Fe siempre es eso. Cuando tú eres invitado a creerle a Dios, siempre vas a ser invitado a dar pasos, ¿sí? Entrar a fe. Por eso la fe sin obras es muerte, porque se quedó en, qué bonito, qué interesante. Sí, muy, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y de qué te sirve eso? Nada más para autoengañarte. Dios te lo dice, el que oye y no vive, a sí mismo se engaña. Bueno, primer asunto para nosotros va a ser, acepto esta verdad de que ya mi Padre ha provisto todo. Si das ese paso en tu corazón, entras a este enorme proceso de limpieza, de dependencias, de arraigos,
de tu sistema de valores, etcétera, 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 etcétera. Dios es muy particular, Él lo ajusta a ti. Porque Él ve dónde está mi corazón. Con Abraham fue, sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, y vete a la tierra que te voy a mostrar. No le dijo a tal destino, no. Yo te lo voy a mostrar. ¿Qué hago? Porque esto ya no se trata nada más de, ay, fíjense que tuve una bonita experiencia. Se trata de acciones con consecuencias permanentes, desarraigo de la seguridad terrenal que he construido en 75 años que llevo en la tierra, Abraham. Pues creyó Abraham a Dios, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que le creyó? Porque salió. ¿Te das cuenta? Acciones. Y empieza el proceso, no salió y pum, ya todo se cumplió. No, 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 no. Los próximos 25 años, amada familia, nos atestiguan del proceso de redargüimiento en la vida de Abraham, porque fue confrontado con todas las áreas donde él no vivía esa promesa. Llega a Canaán y pues ya llegó, ¿no? Ya, pues ya llegué, ahora cúmpleme. Pues que llega y hay una hambruna. Le dicen, no, pues ¿para qué venís si aquí no hay ni de comer? Y tú traes nomás tú y tu esposa, traes gentío, tú eres, necesitas para los animales, para todo tu séquito que traes, o sea, que Abraham era de pudencia en esa manera, ¿no? Y Abraham no sabía vivir provisto. Él vivía la maldición adámica. ¿Y sabes cómo se vive la maldición adámica? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y pues era un hombre ingenioso, obviamente, de armas tomar, ¿no? De acción. Y él encontró una solución humana y dijo, ah, bueno, pues si en Egipto hay, yo voy y compro. Y ahí va. Nunca se detuvo a hablar con el que estaba comprometido con él. Nunca le dijo, oye, tú ya sabías que aquí había hambre, ¿no? Pues tú me traes aquí, ¿qué vas a hacer? Eso es vivir el pacto. No, él agarra y se va a Egipto. Y en el camino él va pensando y de repente se le prende el foco. En la torre hay un grave problema con este plan que yo no había calculado, pero estamos por llegar y me van a matar, me van a matar. Por quitarme a Sara, me van a matar. Fíjate cómo él no sabe vivir fe para nada todavía, ¿sí? Nada. O sea, ya salió, ya está en la promesa, pero no sabe permanecer en fe. Porque las circunstancias todavía le van dictando, lo van moviendo, y lo van manipulando, y él sabe reaccionar como esclavo de un esquema de maldición. Y ahora ya no es nada más hambre, ahora es muerte. ¿Y ahora qué hago? Ah, pues ya sé qué voy a hacer. Mira, mijita, sucede esto, que como tú eres bella, los egipcios tienen esta fama y me van a matar para quedarse contigo. Entonces yo te pido que me salves la vida. Así le dijo, sí. Si me amas, me salvas la vida. Diciendo que somos hermanitos. Y entonces, si sucede que te llevan, pues yo seré cuñado del que te agarre. ¿Cómo ves el ingenio de Abraham? Por eso le dijo Satanás a Dios en el caso de Job, el hombre todo por su pellejo. Tócalo a él y verás. Abraham no estaba en el lugar de Job. Abraham se iba a salvar a como diera lugar. Se llevaron a ser, pues ni modo. ¿Y la promesa?
Pues qué no, que al rato iba a fallar otra vez, agarrando otra mujer para crear un hijo en lugar de Sara. Y Dios le dice, amigo, yo te dije que era con ella, que yo te voy a dar un hijo. Pues quiero que veamos esta escuela maravillosa que está allí plasmada para que tú y yo nos entendamos en la escuela divina, en la crianza de Dios, ¿sí? Este hombre está provisto, tiene un pacto, no hombre, no lo sabe vivir. Pues llegan a la frontera de Egipto y ¿qué crees que pasa? Pues exactamente lo que él pensaba y Sara le hace el favorcito y se la llevan y él va y compra y ni modo, la de malas. Me regreso sin Sara. Ni modo, me tocó perder. ¿Te ha tocado eso? Resignación, amigo, resignación. Eso que tiene que ver con fe. Ahí viene el maestro de fe, el fiel. Porque aunque nosotros falláramos, él no puede negarse a sí mismo. Así que Dios habla con Faraón, porque era tan bella Sara que tenían que ofrecérsela al mero mero, y él le dijo, no, pues yo con esta me quedo. Y en la noche Dios visita al rey y le dice, en términos cortos, la tocas, te mato. Y ese lenguaje lo entendió perfectamente Faraón. Es esposa de mi profeta, te has metido conmigo. Se levanta apavorizado, Faraón manda a llamar a ver, ¿por qué me has hecho esto? ¿Qué te he hecho yo a ti? Fíjate nada más la escuela de comprobación, la fe, la certeza de lo que espero, la convicción. ¿Sabe vivir allí Abraham? No, no sabe. ¿Va a ser llevado a vivir allí? Absolutamente. Absolutamente. Le regresan lo que había pagado por el grano, le regresan a Sara, y el rey que está en pavor y quiere que por favor se vaya porque su vida peligra, le regala tesoro, le regala siervos, le regala ganado y sale enriquecido Abraham. ¿Como premio a su infidelidad? No. Como evidencia de que su pacto, lo que él aceptó vivir con Dios, él tiene ahora que comprobar que el fiel es fiel. Y vivir allí, una transición, te das cuenta, interna. Bueno, tú y yo a lo mejor viéndolo de afuera diríamos, pues ya con eso le bastó. Fíjate que no, volvió a repetir exactamente lo mismo con otro rey. Volvió a dar traspiés en su camino de aprender a vivir fe, pero el producto de lo que Dios le comprobó a Abraham resultó en esa transformación interna para que hoy Dios le denomine el padre de la fe. Abraham, ¿sí? Ok. Te das cuenta que hay muchísimo, muchísimo que aprender en este aspecto. Muchísimo. Y cómo nos ha desviado
la enseñanza humana de este asombroso asunto que nos debe de ocupar a los hijos. ¿A qué me has llamado? ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que yo espero de ti? Pues que me hagas tu hijo. Eso es la esperanza viva, es Jesús formado en mí. Yo hecho por el poder y la fidelidad de Dios y su amor en un semejante a Jesús. A eso se comprometió. Eso es lo que estoy viviendo. Esa es la esperanza que me ocupa. Bueno, nada más en eso hay mucha limpieza, ¿no? Porque traemos un montón de esperanzas. Yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, quiero lograr aquello, quiero ir allá, quiero tener, quiero... Está bien. Pero todo eso distrae, amada familia, de la esperanza pura. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Las riquezas de la herencia, la provisión absoluta. Otra vez, proceso de santificación, pero no puedes entrar allí si no entras a fe. Recuerda eso. Fe es tomarle la palabra por quien Él es y disponerte a vivir el proceso que te hace libre de lo que está ocupando el lugar de lo que se te ha prometido. ¿Qué ocupa el lugar de ser hijo de Dios? Ser hijo de Adán. ¿Qué ocupa el lugar de la provisión divina? La necesidad y la provisión humana. ¿Quiero lo divino? Necesito dejar que me quiten lo otro. Finalmente, entonces, para que este cuadro quede completo, descrito, no completado, pero sí descrito completamente, es que hay un tercer factor y ese factor es el poder o la capacidad en la que todo esto opera. ¿Sí? Mira, conforme los años han pasado, ¿no? Yo tengo que respetar el hecho de que este cuerpo ya no tiene 20 años, ¿no? Por ejemplo. Y entonces hay cosas a las que ya no le entro con un brinco, sino que mejor pienso de qué forma apoyo o ayudo o quién me echa la mano para que esto suceda sin que yo me lastime o lo que sea, ¿no? No. Estoy, gracias a Dios, muy bien, pero vas aprendiendo a respetar el paso de los años un poquito, porque eso es la capacidad de este cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando hay que levantar algo que quizás 15, 20 años yo lo podía hacer sin ningún problema, hoy mejor o se lo dejo a los muchachos o pido que me ayuden, ¿no? Mides tu capacidad. Es un ejemplo físico muy burdo si quieres, pero habla de capacidad. Bueno, ahí te va. Así como tiene que haber una transición de recursos para entrar a la provisión de Dios en nuestro corazón. Y eso requiere una santificación y una vivencia de comprobación de que en efecto tu proveedor es suficiente y es fiel y va adelante de ti. Lo mismo en cuanto a capacidad, lo mismo. Porque sin excepción, todos traemos este filtro en el raciocinio, ¿no? Cuando estamos escuchando a Dios, tú puedes verlo en los relatos escritos, gente escuchando a Jesús y, por ejemplo, cuando él habló en varias ocasiones, la respuesta fue, difícil palabra es esta. ¿Por qué? Porque estás midiéndote tú. Si te dan una cachetada, pon el otro cachete. Difícil palabra es esta. Estás midiéndote tú. Yo no sé si yo pueda. ¿Te das cuenta el lenguaje? El raciocinio es, ¿podré yo? Y mientras no
entremos a fe en este particular, no puede haber un desarrollo correcto, porque esto es tan necesario como lo primero, ¿sí? ¿Por qué estamos metidos en esto? Porque Dios nos llamó a ser hechos sus hijos. El llamamiento está dado, lo hemos recibido, nos hemos integrado a este proceso porque estamos siendo hechos hijos. Bueno, tenemos que entrar a la provisión, porque si no entramos a la provisión, ¿cómo vamos a ser hechos hijos? Estoy tratando, Dios sabe que estoy tratando. ¿Tratando qué? Hacer lo que le corresponde a Él hacer, suplantar a Dios. Es que se me hace difícil. Pues ¿en qué poder operas tú? Esto está duro. ¿Para quién? La tercera esfera, si quieres verla de esa manera, o componente del esquema que enmarca tu realidad como hijo de Dios, es la potencia, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿Sí? Eso que operó en Cristo tiene que operar en ti y en mí. Y eso, otra vez, requiere de una transición enorme, que tú y yo no vamos a operar, pero vamos a participar en ello. Y es, le permito a Dios desarraigarme de esta condición que opera en mi capacidad para establecerme en la existencia que opera en su capacidad. Y aquí, así como en Abraham tenemos ejemplos, recuerdas que hemos varias veces hablado de Pablo, ¿no? Que vive una condición física que lo debilita físicamente enormemente y él va con Dios y le pide que por favor lo sane, que le quite este problema físico. Y la respuesta es no, pero viene con una explicación, ¿sí? Dios le dice, mi poder, fíjate bien, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vamos a prestarle atención a esto, porque ejemplifica, ilustra muy claramente que no hay cómo mezclar las dos cosas, ¿sí? No puedes mezclar, por ejemplo, en estas tres cosas, ¿no? De quién soy hijo, la esperanza. No puedes mezclar la provisión, las riquezas de su gloria para mí como su hijo, para ti como su hijo, o la existencia adámica y los tesoros falsos, ¿no? Y tampoco el poder. Si Dios le dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Las palabras, no vamos a crear una mancuerna donde tú operes en tu poder y yo te ayude, ¿sí? Y vayamos manejando, yo voy a actuar para ayudar que tu poder crezca. No, es, tengo que quitarte tu poder para que aprendas a vivir en el mío. ¿Qué tal? Y esto es grande, esto es enorme, porque otra vez, eh, todo esto
que se nos ha prometido está provisto en el poder de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, no opera en el poder humano. Este es el asunto. Bueno, Abba, Jesús y el Espíritu Santo van a empezar a mostrarte dónde tú has ya comprobado el poder de Dios operando en ti, donde no le conoces en su poder, y vas a ser invitado a soltarte para que opere en ti su poder. Y conforme esto sea tu vivencia, cada vivencia produce más, una fe más pura, ¿no? Una operación de fe más amplia en nosotros. Podemos creerle a Dios más libremente, soltar las cosas que Él nos indica con mayor facilidad. Y eso nos va haciendo libres conforme el proceso avanza de las cosas que antes nos eran amenazas, ¿no? ¿Qué pasa si yo ya no puedo esto? ¿Qué pasa si yo me quedo así? ¿Qué pasa si me falta eso? ¿Qué pasa si todos esos qué pasan van siendo eliminados porque tu seguridad está en el eterno, en el fiel, en su poder inagotable, ¿sí? Y entonces puedes empezar a comprobarte allí, a vivirlo, y es allí, en ese perfecto equilibrio del fundamento que lo fundamenta todo, y es que te ha declarado hijo suyo, hija suya. Ese es el fundamento. Segundo, que como hijo tienes entonces su compromiso de provisión eterna y abundante como heredero de Dios. Y tercero, que todo eso opera en su poder y que ahora todo lo que tú y yo requerimos es creerle y decir, aquí estoy, Padre, habilítame en eso que es ser hijo tuyo. Conforme vivas esto, pues tu vida será la evidencia o el testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Así que gracias por participar de la mesa de hoy y por permitirle a Dios hablar a tu corazón. Yo sé que él no ha cesado de ir abriendo camino delante de nosotros, y ese camino nos muestra que esto está iniciando apenas, que hay mucho más a donde Él quiere encaminarnos. Pero a mí me encanta ver y participar en mi propia vida, en el orden en el que Él va construyéndonos y dándonos claridad para que nos entendamos ahora. A ver, si esta es mi realidad, si me has engendrado, Padre, porque tu adopción es por engendrar, por renacimiento, y soy tu hijo natural, igual a Jesús. Y tú eres responsable de criarme en la semejanza de Jesús hasta su plenitud, y eso ya lo tienes provisto. Y todo opera en tu poder. Entonces, Padre, habilítame, porque si es así, pues adelante, ¿no? Vamos a verlo cumplido. Habilítame
Y ya me explicaste que para habilitarme vas a santificarme. Y yo ya he comprobado que cuando santificas no me dañas, sino que me haces libre y nunca me dejas desprovisto, sino al contrario, eso que quedó vacío lo llenas de ti, pues entonces avancemos y vayamos a lo prometido, a lo que está en tu corazón, cumplir en mi vida. Yo pido que esta sea la posición del corazón de cada hijo. Padre, gracias por hablarnos hoy, por mostrarnos más de tu corazón, porque todo esto que has hecho, que has comprometido y en lo que estás ocupado para cumplir en nuestras vidas, sale de tu corazón, de amor. Y hoy pedimos que la palabra que has hablado al corazón de cada hijo cuente con el testimonio del Espíritu, afirmando que a esto nos estás llamando y mostrándonos los pasos inmediatos que nos corresponde tomar a cada uno en nuestros corazones para permitirte cumplir este propósito eterno que vive en ti. Gracias, Padre, por haberte ocupado de nosotros así, porque no limitaste tu amor hacia nosotros, sino al contrario, te has desbordado en amarnos hasta lo sumo. Y gracias, Jesús, porque vives exactamente lo mismo en tu corazón hacia nosotros. Gracias por tu Espíritu que fielmente nos testifica que somos hijos, invitándonos a vivir la guianza de los hijos, la guianza al camino que Jesús es, a la verdad que Jesús es, a la vida que Jesús es. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Familia de Dios, bendiciones. Les amamos.